y con el fondo del árbol de Jiño Cuago. Este Jiño Cuago es famoso. Se conoce en todos los caminos de Nicaragua. Un árbol generoso. Y vive a veces cicatrizado. Hay una canción que Carlos Mejía Godoy lo menciona, Chinto Jiño Cuago. Bueno, con este fondo del árbol Jiño Cuago he venido a la comunidad de San Francisco. Aquí vive Pedro Quiroz. Pedro Quiroz, Sevilla. ¿Qué tal, hermano? Bien, bien, tranquilo. ¿Estuviste enfermito? Sí, estuve unos cuantos días ahí hospitalizado, un derrame cerebral fuerte que me dio, que perdí hasta el habla, la memoria, la identidad, en otras palabras. Pero ya he recuperado bastante de lo que es el lenguaje verbal, digamos, que es el elemento fundamental para hablar de identidad cultural. Y gracias a Dios está bien, porque no es así nomás recuperarse de un derrame cerebral. Así dicen los médicos. Son pocos realmente los que han logrado recuperarse con poco tiempo. Para ellos fue, digamos, sorprendente de que yo haya hablado y que me haya quedado haya quedado hablando Coherente. bien, coherente, sin ninguna alteración, digamos, en la voz, como un primo mío que ya murió hace una semana, creo que lo enterramos en Rivas. Queremos hablar sobre tu obra. Aquí en Así es Nicaragua, yo le doy seguimiento a algunos artistas, otros más que otros. En este caso a vos hasta ahora. Pero siempre he seguido tu carrera. ¿Vos te has dedicado más al cuento y al teatro? Son las dos cosas que yo más he manejado, pues por un lado por mi misma condición de descendencia campesina, por ejemplo, que es los primeros elementos culturales que uno ve están en el campo, pues. Yo, porque ahí nací, pues. ¿Ves? Y entonces me he dedicado, yo nací en Cantimplores, ¿ves? Y me he dedicado bastante desde chavalo a la narración. Aprendí de un gran narrador empírico, como era un vaquero de mi abuela, de la finca Bellavista de mi abuela, que nos narraba cuentos todas las tardes y eran inventados por él. Y él hacía el gesto, por ejemplo, de agarrar un arma, todos esos movimientos él te los hacía. Y era increíble porque estamos hablando de 1960 y pico. Estaba chavalo yo pues con eso que hace bastante tiempo. Y todo el chavalero nos reuníamos ahí porque en la finca vivíamos 16 chavalos, 16 nietos de mi abuela. Yo recuerdo que a nosotros nos dio el primer taller de narración, nos lo dio Francisco Garzón Césped, un cubano, en el 80, 79 u 80, finales de 79, después del triunfo de la revolución. Ya estábamos en Matagalpa tratando de fundar el Instayolero. Fue el primer consejo que nos dio, que me dio a mí, en términos particular, este Garzón, era que me dedicara a narrar cuentos, pues. Era joven yo en esa época, ¿verdad? Y tenía mi riqueza, pues, verbal, tonal, giros, todo ese tipo de cosas yo lo manejaba. ¿Ves? Y fue rico, pues, para él interesante, porque él se dedicaba a capacitar y a contar. ¿Qué diferencia encontrás entre el teatro popular y el teatro, digamos, formal? El teatro profesional. Yo no sé si puede haber una diferencia entre teatro popular y teatro de sala, digámoslo así, porque son dos formas de teatro diferentes. Casualmente el popular recoge, digamos, aquellos elementos de la cultura popular que están, digamos, en el lenguaje y en todo tipo de expresiones. ¿Ves? Expresiones que pueden ser verbales y no verbales, en el gesto está todo eso. Y en la raíz lo popular, en la raíz, cada vez digamos que responda digamos a los intereses populares, que esos elementos identitarios que están digamos en muchas manifestaciones, te los recoge digamos y también en el lenguaje y en el sentir y en el pensar, las ideas, está todo eso. Y otro tipo de teatro que también expresan elementos de identidad, porque no podemos decir
teatro que yo he conocido con la Comedia Nacional, con la Sinfonía Burguesa, es un teatro inverosímil para mí. Esa es una de las obras más interesantes que tiene, digamos, la teatrología nacional, ¿ya? La historia del teatro nicaragüense. Rompe con todo tipo de lenguaje y sin dejar, digamos, de incidir en la realidad nacional, en la cuestión, digamos, burguesa, digamos, que aparece allí, que está vigente, digamos, ese elemento de burgués, porque es parte, digamos, de las producciones del movimiento de vanguardia, ¿me entiendes? El movimiento de vanguardia produjo textos como la Sinfonía Burguesa, La novia de Tola, que es un tanto regionalista, porque se ubica en Tola nada más, aparentemente, allí pasó el acontecimiento, pues. Pues el suceso puede ser, digamos, en cualquier lado, se pudo haber dado, ¿ves? Pero el lenguaje es muy diferente a la sinfonía burguesa, el lenguaje verbal es eminentemente popular. O sea, encontrás, digamos, bastantes elementos del castellano antiguo en el lenguaje verbal. Es bien rico, pues, y se da en un contexto de la festividad de la fiesta de toros, que es un elemento identitario de la nicaragüanidad también. ¿Ves? Entonces, la sinfonía burguesa me parece que es la única obra que, incluyendo a las de Pac, La Cruz de Ceniza, Por los caminos van los campesinos de Pablo Antonio Cuadra. Una pregunta por Julio. Sí, incluyendo a esas, ella se opone, rompe con todos esos lenguajes que ha venido, digamos, proponiendo, que se propuso el movimiento de vanguardia rescatar, pues rompe con todo eso, y aunque sea parte de ella, es la obra más rica que yo he encontrado. Muchas gracias, Pedro Quiroz. Voy a dejar a Pedro Quiroz ahora con el cuento que está en su libro inédito. La nariz de Chepe Acuña. A Chepe Acuña, que en paz descanse, le gustaban los acontecimientos violentos. Casi podría asegurar que sentía placer al pelear a los golpes o a la cutacha. Todo era echarse un trago y ahí nomás cogía huevos y empezaba el altercado. No importaba contra quién y menos el por qué. El asunto consistía en demostrar sus muy superiores facultades. Usaba la boca solo para retar al contrincante de turno, y con cortesía de hombre difícil de vencer, le pedía seleccionar el arma del combate sin incluirlas de juego. Esas no estaban al alcance de su mano. A este hombre de temple un día la suerte no lo contempló, y en desgracia perdió un tuco de nariz en el pleito contra uno de Escalante. Y jamás se sintió mal. Sabía que hay placeres que dañan y el pleito era uno de ellos. Ahora, perder un trozo de nariz no pasa de ser un engaje de su inevitable rol de luchador sin causa alguna. Y quién sabe si por esas cosas de la vida pudiera retoñarle hasta alcanzar su longitud, color y forma original. Así que aprovechó la tarde para esperar frente a la casa de Guacho Quiroz a su tío Roberto Castillo, Robertón, también que en paz descanse, quien tenía 7 años de andar con la nariz mutilada por un mordisco pendenciero en la comunidad de San Ignacio. Chepe sabía que ese tiempo era suficiente para que un miembro creciera. A la lagartija le retoña rápido la cola que dejan en un pleito, y tal vez el tío le daría alguna esperanza. ¿Y cómo está tu nariz?, le preguntó Robertón. Precisamente vengo a que me instruya. ¿Usted cree que me va a retoñar? Y que sos garrobo, jodido. 7 años hace que perdí la mitad de la milla y mirá, prosiguió Castillo, con lo que te quede es suficiente para respirar. No te desilusiones, que cuando se es viejo solo el pelo y las uñas crecen, concluyó. Y bien, amigos, hemos hablado con Pedro Quiroz sobre teatro popular nicaragüense. Hemos ahondado también sobre su obra y lo hemos oído y visto con un cuento. Muchas gracias a Pedro Quiroz, nuestro amigo, y espero tenerte en otro programa de Así Nicaragua, con más creaciones. ¿Está bien? Nos vamos entonces y regresamos dentro de unos instantes. Así que no nos cambien, sigan aquí en Así Nicaragua por Canal 6, nicaragüense por gracia de Dios.